Un saludo para todos. El derecho nuevo y la evolución vertical del derecho. Soy el profesor Juan José Bocaranda Espinosa, autor del libro Iusética, el derecho del nuevo milenio. Su canal, El derecho nuevo dignificado por la moral. El derecho nuevo o iusética requiere disponer el ánimo a un conjunto de planteamientos que no pueden admitirse sin un cambio de mentalidad, porque el derecho nuevo plantea un salto del enfoque puramente jurídico del derecho a una visión ético-jurídica que haya en él un instrumento de la moral sin que ambos confundan sus objetos formales. Una derivación lógica de argumentos que tienen como premisa superior la ley moral, a la cual se supedita el derecho como premisa de segundo orden. Un enfoque novedoso de la realidad que califica éticamente la creación y la interpretación del derecho y la aplicación de la ley. La comprensión de que deben ser superados los criterios formales de un razonamiento meramente jurídico. La conciencia de que la moral abre puertas que el derecho solo no puede abrir. La verdadera justicia no está en la forma ni en la apariencia, sino en el espíritu de la ley, considerada bifactorialmente, es decir, conforme con la conjunción de los principios ético y jurídico. La conciencia de que debe prestarse atención no al hecho de conocer la ley, sino de cumplirla. Debe destacarse la diferencia entre forma, apariencia y sustancia, realidad. Debe ascenderse de la justicia jurídica a la justicia moral, porque el derecho se muestra cada vez menos eficiente para ejercer el control de las relaciones sociales. Lo peculiar de estos enfoques está en que, por una parte, el derecho conserva su naturaleza de tal, y por la otra, la moral es también derecho, pues el derecho delega a la moral, como diría Hans Kelsen. En fin, se trata de mirar la ley jurídica desde una perspectiva superior. El jurista de hoy debe demostrar capacidad de adaptación a las exigencias del nuevo concepto de derecho, y ello supone aceptar un giro en la concepción de las acciones procesales, entre las cuales deben hallar cabida las acciones y los recursos morales. Ante esta realidad, no podrían los magistrados o los jueces permanecer arrojados a consideraciones puramente jurídicas, obviando o desestimando los argumentos éticos. Y no podrían los profesores de las diferentes ramas de lo jurídico ignorar el principio ético como fundamento esencial de la constitucionalidad, evitando dar el salto hacia las concepciones de un derecho que inevitablemente asume la ética como elemento esencial. ¿Por qué extrañarse de que la iusética formule ciertos planteamientos y desemboque en ciertas conclusiones poco o nada tradicionales, si todo depende de las premisas? Una premisa de naturaleza exclusivamente jurídica genera inferencias y conclusiones de naturaleza exclusivamente jurídica, y las premisas morales generan inferencias y conclusiones morales. Y por cuanto la iusética parte de la compenetración de la moral con el derecho, es lógico que las inferencias y las conclusiones contengan elementos de la combinación del principio ético con el principio jurídico. Luego, ¿por qué extrañarse? Si nos dejamos dominar por el misoneísmo o miedo a lo nuevo, tendremos que correr horrorizados ante los avances de la tecnología, por ejemplo en los campos de la informática, de la medicina
de la ingeniería, etcétera, etcétera. En el horror a los cambios no tiene poco que ver la ley del menor esfuerzo. Ante este conjunto de razones, considero conveniente referirme a otro aspecto de la iusética que se debe tener en cuenta. Se trata de la evolución del derecho. Prefiero utilizar el término evolución que desarrollo, porque la palabra evolución se muestra interesante desde su origen etimológico, ya que significa no solo desenvolver, sino también revelar, que parece más elocuente. La evolución del derecho es una revelación porque quita el velo a realidades cuya utilidad es aprovechable en la medida del interés. Ahora bien, a mi modo de ver existen la evolución horizontal del derecho y la evolución vertical o en espiral. La evolución horizontal del derecho ya está agotada. En la evolución horizontal, las mismas ideas permanecen durante largo tiempo, girando en diferentes formas de expresión sin penetrar hacia nuevas esencias. Esta realidad se evidencia, por ejemplo, en las definiciones del derecho, cuya esencia es y ha sido idéntica a lo largo de la historia, con ideas permanentes como control de las relaciones intersubjetivas de la sociedad, convivencia social, conducta externa de las personas, justicia y certeza jurídica. Y del mismo modo en cuanto a otras áreas como la interpretación de la ley, el Estado, la Constitución, la responsabilidad, gobernante, gobernado, etcétera, etcétera. Es entonces necesario que el derecho se actualice más allá de la forma y mirando hacia lo estructural de su entidad. Siempre recuerdo cómo el gran matemático norteamericano Norbert Wiener, creador de la cibernética, definía el derecho como el gran regulador. ¿Y cuál es la función de un regulador sino la de ordenar y controlar el funcionamiento de una máquina? Pero no es una contradicción que el derecho lo regule todo, pero él mismo quede libre de control. Lo lógico no es que el derecho sea regulado para poder estar en condiciones de regular lo demás. ¿Y qué y cómo regular a ese regulador llamado derecho? El derecho es normativo, por ello debe ser regulado por un orden superior y ese orden es el orden moral, porque la moral es axiológicamente superior al derecho. Expresión de la regulación del derecho por la moral es justamente la evolución vertical del derecho. La evolución vertical permite al derecho ascender en espiral, ajustándose al espíritu de los nuevos tiempos, que lo son de universalidad humana y social, porque es necesario saltar del plano de la calificación puramente jurídica al nivel de la calificación moral de los conceptos jurídicos. Por ejemplo, saltar del concepto de cosa juzgada jurídicamente, res judice judicata, al concepto de cosa juzgada moralmente, res moraliter judicata. Saltar de justicia jurídica a justicia moral, de seguridad jurídica a seguridad moral, de la constitución jurídica a la constitución moral, de la interpretación jurídica a la interpretación bifactorial de la ley. Este movimiento no extingue el derecho, sino que por el contrario lo revitaliza, lo enriquece y lo dignifica, porque se le insufla nueva dimensión, tornándolo más seguro y efectivo ante los nuevos tiempos. Así pues, debemos insistir, aceptar estas ideas implica por parte de los juristas, de los profesores y de los estudiantes de derecho un cambio de mentalidad, disponiendo el ánimo a un conjunto de planteamientos que no pueden admitirse en un sistema de mentalidad cerrada, porque como acabo de decirlo, el derecho nuevo implica un salto del enfoque puramente jurídico del derecho a una visión ético-jurídica y la conciencia de que la moral abre puertas que el derecho solo no puede abrir y de que es necesario el ascenso de la justicia jurídica
a la justicia moral. Ahora bien, también en esta oportunidad quiero referirme brevemente a la moral que sirve de apoyo a la iusética. Se trata de la moral nueva, no de la moral tradicional, formalista, individualista, intolerante, sino de una moral dinámica, de comprensión y autenticidad, amplia, creativa, expansiva, plenamente humana, de ideales, no de preceptos. Si fuese forzoso mencionar alguna teoría ética, diríamos que la ética correspondiente al Estado y al funcionario dentro de la tesis central de la iusética funciona sobre la base del principio de la dignidad humana combinado conforme a las situaciones concretas con el principio de lograr el mayor bien para todos. La concepción ética que propone nuestra tesis central resulta un tanto anómala porque se trata del cumplimiento jurídicamente coactivo de los principios morales y de los valores éticos por parte del funcionario respecto al cual no opera el libre albedrío. Para finalizar, permítanme dirigirme a los señores abogados. Por cuanto podrían ser asaltados por la idea de que pretendemos excluir el derecho para reemplazarlo por preceptos morales, hemos de observar: el sistema iusético no solo no contradice el sistema de derecho, sino que lo fortalece, pues profundiza en la responsabilidad incluso moral del funcionario, todo lo cual redunda en el desarrollo sano del proceso en busca de una justicia moral sobre la base de la seguridad moral como garantía de la seguridad jurídica. Por otra parte, el sistema de acciones y recursos morales que propone la iusética corre paralelo al sistema de acciones y recursos jurídicos tradicionales, de tal modo que no se interfieren. Cuando el abogado considera que en la actuación del Estado el funcionario no violó el principio ético, sino el principio jurídico únicamente, interpone las acciones jurídicas tradicionales pertinentes sin la injerencia del sistema iusético. Es todo por hoy, amigos. Me despido hasta la próxima volente deo, es decir, si Dios lo permite. Muchas gracias. Sin embargo, por favor, permítame aclarar lo siguiente. Una de las observaciones que respecto al libro de iusética he recibido a través de mi correo es la de que no distingo entre ética y moral. Me remito a lo que escribí en el libro de iusética bajo el número 9 de la introducción. Pese a los justificados cuestionamientos que formulen los especialistas en la materia, nosotros a lo largo de estas páginas utilizaremos como sinónimos los términos ética y moral, e indistintamente nos referiremos a los valores o principios éticos o morales, o implicaremos en la expresión principio ético significados propiamente éticos o propiamente morales. Lo hacemos así porque de lo contrario tendríamos que realizar frecuentes distinciones doctrinarias que solo lograrían entorpecer y complicar el curso de la obra, distrayendo de los fines eminentemente prácticos que la animan. Dirigida la ley a la colectividad, no a los especialistas, debe adaptarse al nivel cultural promedio. Asimismo, para no romper con esa tónica, es necesario que usemos en forma absolutamente indistinta ambos términos en lugar de recurrir a diferencias conceptuales técnico-filosóficas que no vienen al caso. A ello se suma la diversidad de éticas contemporáneas y de filosofías morales que sería necesario describir. La indistinción práctica entre los conceptos de ética y moral no significa que dejemos de estar conscientes de la separación que algunos estudiosos encuentran entre ellas, señalando entre otros aspectos que mientras esta última es de carácter práctico, la primera tiene carácter teórico por constituir una reflexión filosófica sobre los problemas concretos que plantea la moral, temas en los cuales no nos detendremos. Debo agregar que es derecho del creador de un sistema utilizar ciertos términos y conceptos en función de la obra, a condición de que los explique adecuadamente todo a los efectos de la obra. Ahora sí, por fin los dejo tranquilos el día de hoy. Muchas gracias.